¿Cómo están, hermanos? Estamos aquí para otra entrevista con nuestro pastor Gerardo, pastor, y pues vamos a tratar un pasaje que es Lucas 20, desde el versículo 9. Pero pues para entender esta parábola, pastor, es cuando Jesús les cuenta sobre una viña que un hombre plantó, pero para entender esta parábola, ¿qué es lo que necesitamos entender antes, pastor? ¿Qué estaba pasando con Jesús y con los discípulos y también con los fariseos que le preguntaban, pastor? No, lo primero que tenemos que entender es el momento en el que se encuentra Jesús. Probablemente esto haya sucedido el lunes de la semana de la Pasión. Posteriormente Jesús iba a ser crucificado el viernes. Lo más probable es que fuera entre lunes y martes lo que estaba sucediendo. Y Jesús, por medio de esta parábola, va a contarle al pueblo de Israel la historia de su trato con Dios para con ellos. Entonces, lo que debemos de entender es que Jesús, por medio de esta parábola, le está diciendo al pueblo de Israel, más bien los está acusando de lo que siempre habían hecho y de lo que ahora iban a hacer. El mensaje que Jesús le está dando al pueblo de Israel es uno solo: ustedes nunca han querido que Dios gobierne sobre ustedes, y Dios ha querido gobernar sobre ustedes de muchas maneras, usando a diferentes personajes, pero ustedes han rechazado el gobierno de Dios. En términos generales, eso es lo que Jesús les está enseñando en esta parábola. Hay algo interesante que se habla de la autoridad de Jesús, porque versículos atrás están hablando sobre igual que los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos llegaron con Jesús y le preguntaron ¿con qué autoridad haces esto? Entonces él empezó a contar esta parábola, pero ellos no entendían la autoridad de Jesús o no querían. Más bien no querían el gobierno de Jesús sobre ellos. Cuando Jesús está hablando de autoridad, en el griego está hablando de esa autoridad de gobierno. Jesús, ¿qué acaba de hacer anteriormente? Jesús estaba anunciando el evangelio a las personas que estaban en el templo. Eso es lo que está pasando en el versículo 1 de capítulo 20. Y ellos le responden, bueno, ¿con qué autoridad haces esto? Ahora la pregunta es, ¿por qué le preguntan que con qué autoridad hace eso? Bueno, en el versículo anterior a Pepe, Jesús acaba de echar a los cambistas del templo. Jesús acaba de purificar el templo y Jesús le dice, no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado, una casa de negocio, ¿no? Entonces ellos le preguntan con qué autoridad lo hace y él les responde, bueno, díganme con qué autoridad bautizaba Juan, ¿con la autoridad de Dios o con la de los hombres? Y si ustedes me responden esto, yo les voy a responder con qué autoridad hago esto. Si te das cuenta, Jesús está señalando la autoridad de Dios. Es como si Jesús le estuviera diciendo, bueno, yo purifico el templo porque es mi autoridad, yo tengo la autoridad sobre el templo dado que soy Dios. Entonces ellos le responden, bueno, no sabemos, porque si decían que la autoridad de Juan venía de Dios, del gobierno de Dios, Jesús les iba a decir, bueno, ¿y por qué no le creíste? Y si decían que de los hombres, le temían a los hombres porque los hombres tenían a Juan como profeta. Entonces ellos dicen, no te podemos decir. Jesús dice, bueno, entonces yo tampoco les diré la autoridad con la que hago esto. ¿Y por qué no les voy a decir la autoridad con la que hago esto? Porque ustedes nunca han querido la autoridad sobre ustedes. Ustedes tienen un problema serio con la autoridad, ustedes rechazan la autoridad de Dios. De tal manera que la autoridad de Juan era autoridad de Dios y ustedes la rechazaron, más que creerlo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel siempre rechazó el gobierno de Dios. Terminando la época de los jueces y empezando con Primera de Samuel, vemos el cambio de la teocracia, el gobierno de Dios, a la monarquía, al gobierno humano. Y fue el pueblo de Israel el que le dijo a Dios, no queremos que reine sobre nosotros, danos un rey como a las otras naciones.
Entonces el pueblo de Israel constantemente rechazando el gobierno de Dios y Dios constantemente queriendo ejecutar el gobierno sobre ellos. Eso va a pasar al final, ¿no? ¿Cómo consistía, digamos, que ellos rechazaban la autoridad de Dios y el gobierno de Dios en el pueblo? Porque cuando Jesús les contó la parábola, habló de una viña, de un trabajo que se había encargado y bueno, ya se continúa Jesús, pero ¿por qué Jesús les cuenta esta parábola de un trabajo en una viña? Es curioso, mi querido Pepe, porque Jesús les va a contar, como te dije, esta viña días antes de su crucifixión, pero Jesús les va a hablar de una viña porque interesantemente Dios compara a Israel con una viña. Jesús los va a llevar no al regreso de toda la historia del pueblo de Israel, sino los va a regresar al cuidado de Dios antes del cautiverio. ¿Por qué? Porque lo que venía después de la crucifixión era precisamente eso, cautiverio. 40 años después de la crucifixión de Cristo, el general Tito llega y destruye Jerusalén y los lleva cautivos. Y en el Antiguo Testamento Dios ya les había dado un mensaje sobre una viña en el contexto de cautiverio. Lo que Jesús les está citando aquí es lo que Dios mismo les dijo en Isaías capítulo 5. Vamos a Isaías capítulo 5. Mira lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. ¿Quién es la viña? Israel. Y luego dice, tenía mi amado, este amado es Dios, una viña en una ladera fértil. La había cercado y despregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes que mandaré que no derramaren lluvia sobre ella, las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. ¿Qué les está diciendo Dios en Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7? Bueno, ustedes son mi viña, que es una viña, el campo fértil. Ustedes eran mi campo fértil y lo cerqué para que no vinieran los animales a destruirlo, que no vinieran los ladrones a saquearla. Y puse una torre, en aquel tiempo se usaba la torre y había un vigilante hasta arriba para cuidar todo el cultivo. Entonces está diciendo, yo puse vigilantes altos para ustedes, ¿no? Esto puede ser, mi querido Pepe, una ilustración de los ángeles o del mismo Mesías, ¿no? La torre alta en la cual estaba el guarda, ¿no? Y también les dice, y yo les hice fructificar, pero yo esperaba frutos buenos, y ustedes al contrario me dieron frutos malos, por lo cual ahora les viene la destrucción, porque voy a quitar la torre y voy a quitar la cerca, así que van a entrar y los van a destruir. Con esto en mente, Pepe regresa a Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. Y mira lo que dice el versículo 9 que estamos viendo. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, ¿ya lo viste? La arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, ese fruto que en Isaías el pueblo de Israel tenía que dar, ¿no?
Pero los labradores le golpearon y enviaron con las manos vacías, es decir, despojaron al dueño de la viña de su fruto. Sigue diciendo, volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpeando, afrentando, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Ahora quiero que notes esto. Aquí Dios le está hablando que esos labradores son los profetas, a los cuales desecharon y golpearon. Por ejemplo, vamos a ver a Jeremías, a quienes maltrataron, Zacarías, a quien mataron en el patio del templo. O sea, Jesús les está contando la historia de qué pasó desde el momento que Dios plantó la viña en Isaías hasta los tiempos actuales donde él estaba. Pero ahora quiero que noten lo siguiente, versículo 13. Entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeren esto dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues? Es lo que está escrito, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas el que en ella cayere la desmenuzará. ¿Por qué Jesús les dice envió al Hijo? Bueno, porque los profetas desde el Antiguo Testamento anunciaban al Hijo que venía, anunciaba al Mesías, pero ellos así como habían rechazado al profeta o a los profetas, ahora también iban a rechazar al Hijo, de tal manera que el último profeta antecesor de Jesús, que era Juan el Bautista con el espíritu de Elías, también lo rechazaron. Por eso Jesús les pregunta sobre la autoridad de Juan. Aquí ya me cuadró todo el texto. ¿Por qué les pregunta sobre la autoridad de Juan? Porque Juan era el último profeta que venía a anunciar la venida del Mesías, pero ellos lo rechazaron. Y así como rechazaron a Juan, iban a rechazar al Mesías. Ahora, ¿por qué los fariseos dicen aquí, Dios nos libre? Porque ellos entendían que Jesús estaba hablando de ellos. Ellos no podían dejar de pensar en eso. Por ejemplo, vea Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Y vamos a ver, Pepe, los versículos 33 al 44. Y quiero que veas, por favor, leas, por favor, el versículo 45. Dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús le está diciendo, miren, desde la época de Isaías, o desde antes, hasta hoy en día ustedes han rechazado el gobierno de Dios. Se han apoderado de lo que es de Dios. ¿Qué va a hacer Dios cuando venga? Bueno, los va a destruir. ¿Por qué los fariseos y los escribas pudieron entenderlo? Bueno, porque ellos conocían al profeta Isaías. Y ellos sabían lo que Isaías capítulo 5 había dicho. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Recordarles toda su historia y decirles, ustedes han rechazado el gobierno de Dios. Ahora está aquí el Hijo y ustedes están planeando matarle. ¿Por qué Jesús les dice que le dará la viña a otros? ¿Quiénes son los otros? Mira, esto es muy interesante, mi querido Pepe, porque cuando Jesús habla de la viña en el Nuevo Testamento, ya no se refiere a la tierra de Israel. Jesús va a hacer una transformación, porque está hablando de viña y fruto. Lo que Jesús les va a quitar, y por eso ellos dicen Dios nos libre, lo que Jesús les va a quitar o lo que Dios les iba a quitar era el fruto por el trabajo de esa viña. ¿Quiénes son esos otros a los que el Señor les iba a dar el fruto del trabajo de esa viña? La iglesia.
La iglesia, por eso dice Pablo en Romanos capítulo 11, que fuimos injertados, ¿no? En ese olivo, en esa rama natural, ¿no? Por eso dice Primera de Pedro que nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes. La traducción del hebreo es un pueblo de sacerdocio para el rey. Esa es la verdadera traducción. Que a veces decimos, no, ahí dice que somos reyes. No. Un pueblo de sacerdocio para el rey. ¿Por qué nos compara con sacerdotes del Antiguo Testamento? Porque ahora es la iglesia la que tiene que llevar ese trabajo. El trabajo de la viña, el fruto que tenía que hacer la viña en Isaías capítulo 5, era llevar el nombre de Jehová a las otras naciones. Ese siempre fue el plan de Dios para el pueblo de Israel. Que se diera a conocer su nombre a las otras naciones. El pueblo de Israel fracasó en ello. ¿Por qué? Porque se encerraron en la religiosidad de ellos mismos. Bueno, ahora esa oportunidad nos la da nosotros, la iglesia. Entonces cuando dice que se les será quitada la viña y dada a otros, se refiere a la iglesia. La iglesia era la que tenía que continuar con esa labor. Sí, y aquí yo creo que este pasaje también es un pasaje de misión, porque podemos ver que la misión que Dios tenía para el pueblo de Israel, ellos no la cumplieron. Y en otra parte de la Biblia dice que cómo es que si Dios le quitó o arrancó a las ramas que eran del árbol, ellos no cumplieron con el trabajo. La iglesia tiene un papel importante, pero para cumplirlo, ¿qué debe de hacer? Contrario a lo que hizo el pueblo de Israel. La iglesia tiene, como tú bien acabas de decir, un beneficio importante. Es un regalo de Dios a estar injertado en la viña. Pero así como tiene un privilegio importante, tiene un compromiso importante. Más allá de compromiso, yo le llamaría una responsabilidad importante. Dios ha depositado en las manos de la iglesia uno de sus tesoros más hermosos, el Evangelio. Por lo cual la iglesia, así como tiene un privilegio importante, tiene una responsabilidad importante. En el texto que estás mencionando, mi querido Pepe, efectivamente se refiere a eso, porque dice que son cosas que aún anhelan mirar los ángeles. O sea, los ángeles anhelan tener el trabajo de la predicación del Evangelio. Bueno, lo tendrán al final, solamente 2. Pero el hombre tiene un tesoro maravilloso en sus manos, el Evangelio de Jesucristo. Así que la iglesia tiene que responder de manera diferente a Israel, porque la iglesia no es hijo natural, la iglesia es hijo adoptivo. Y como hijo adoptivo está heredando todos los privilegios del pueblo de Israel, pero también todas las responsabilidades del pueblo de Israel. Entonces es lo que dice Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo, que dice que no nos hagamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos, como aconteció a Israel. Porque nosotros somos parte, dice el libro de Hebreos, de un mejor pacto. Porque el antiguo pacto fue cerrado con sangre de machos y toros, pero nosotros con el Cordero de Dios. Entonces, que mi querido Pepe, la iglesia tiene que reaccionar ante ese privilegio y llevar ese tesoro que Dios ha puesto sus manos a las demás personas. La iglesia no es para quedarse con ese tesoro, la iglesia es para darlo. No es como los piratas que tomaban un tesoro y lo enterraban. No, eso no es con la iglesia. La iglesia tiene que abrir ese tesoro y darlo a toda criatura que lo rodea. Por eso el Evangelio de Marcos dice: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Todos los sacerdotes, los principales escribas de Israel, la Biblia dice que ellos entendieron
que Jesús decía esto por ellos, pero ellos siguieron en su necedad. Pero la iglesia a lo mejor sí lo puede entender, puede comprender, como decía ahorita, la responsabilidad que tiene sobre esto. Pero ¿qué debe de hacer la iglesia, pastor? Porque una cosa es entenderlo, comprenderlo, que pasó también con ellos, pero ¿cuál es el siguiente paso? Lo que no pasó, con el pueblo de Israel y que tiene que pasar con la iglesia, primeramente es arrepentimiento. Los escribas y fariseos no se arrepintieron a tal grado que llevaron a Cristo a la cruz. El hecho de que fuera una profecía bíblica y que Jesús estuviera destinado desde antes de la fundación del mundo para la cruz, no exime a los fariseos y escribas de su responsabilidad al llevarlo al madero. Por eso Pedro puede decir libremente en el libro de Hechos: ustedes lo crucificaron, ustedes lo llevaron a la cruz. Entonces el pueblo de Israel no se arrepintió. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía la mirada más puesta en lo material, que era el imperio, que habían forjado la riqueza que les daba la tierra, el comercio que les daba la tierra, los beneficios de la posición que tenían, que un verdadero arrepentimiento y humillación delante de Dios. De tal manera que Jesús los va a usar constantemente para compararlos con otros que sí se arrepentían. Te voy a poner 2 ejemplos. Por ejemplo, la parábola del publicano y el fariseo. El publicano se arrepiente, pero el fariseo no. El buen samaritano. Pasa un levita, un sacerdote y un escriba, y pasan de largo de aquel hombre que estaba siendo asaltado. Y el que se detiene es el samaritano. Entonces la iglesia tiene que tener un arrepentimiento real de lo que no ha hecho. ¿Por qué, Pepe? Porque ya tenemos 2000 años de historia. Y aunque es cierto que a lo largo de estos 2000 años de historia la iglesia ha tenido algunos avivamientos, pero ha ido más en deterioro que en crecimiento. Y eso ya lo había dicho el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla en sus cartas de la apostasía, ¿verdad? Entonces, la iglesia, más que un crecimiento espiritual de evangelismo, la iglesia ha venido a meterse a su zona de confort por los beneficios que creemos tener en el evangelio, que muchas veces no son correctos o no son vistos de la manera correcta. Entonces la iglesia tiene que hacer eso. Número 2, la iglesia tiene que moverse. El pueblo de Israel se encerró en una tierra. Me temo que la iglesia está encerrada en construcciones. La iglesia tiene que moverse, tiene que salir de su lugar, tiene que ir a hacer lo que Dios le ha mandado que haga. Pero para que pueda hacer, y ya lo hemos platicado otras veces, la iglesia primero necesita ser. El pueblo de Israel presumía mucho de ser hijos de Abraham. Y Juan el Bautista les dice: bueno, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué? Porque no hacían lo que su padre les mandaba. Ahora nosotros decimos somos hijos del rey, pero no hacemos lo que el rey nos manda, ¿no? De hecho queremos vivir todo lo contrario, queremos vivir como hijos mimados, consentidos. No, somos hijos de Dios para hacer la misión. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Lo voy a englobar en una sola palabra, Pepe: obedecer. Obedecer. Cuando tú encuentras un tesoro, lo gastas, ¿verdad? Lo usas. Pues el tesoro del evangelio es para usarse. Pues es lo que la iglesia tiene que hacer. Y de hecho con eso empezamos, ¿no? Esta plática de la autoridad que tiene, que es dada de Dios a los profetas, a Juan, a Jesús ahora, y es algo que ellos no entendieron. Entonces la obediencia es se puede hacer cuando podemos entender la autoridad de Jesús. Claro, para obedecer lo primero que yo tengo que reconocer es la autoridad. ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? Porque Él gobierna en mi vida, en el mundo, en el universo. Por esa simple razón, Pepe, yo como cristiano, como hijo de Dios, no necesitaría
otra explicación o más explicaciones, aunque las pedimos, pero no debiéramos necesitar más. ¿Por qué tengo que obedecer? Sencillo, porque Dios gobierna, Dios es soberano. Era lo que el pueblo de Israel no entendió, que Dios por ser soberano plantó la viña, pero Dios por ser soberano mandó a sus siervos a recoger el fruto. Y Dios, porque es soberano, mandó a su Hijo para recoger el fruto. Pero ellos rechazaron abiertamente la soberanía de Dios. Y ahí está el problema, Pepe. Sí, pastor. ¿Alguna conclusión sobre este pasaje y esta parábola que Jesús cuenta? Nada, Pepe, únicamente recordar lo que Dios ha puesto en nuestras manos y reaccionar de acuerdo a ello. Tenemos en nuestras manos lo más valioso, el Evangelio de Jesucristo. Debemos cuidarlo, pero debemos compartirlo. Esa sería mi reflexión final.